Perú es un país fascinante. Fue el corazón del Imperio Inca, la mina de plata más jugosa de los españoles, y tras su independencia vivió uno de los mayores booms económicos de América Latina. Todo iba viento en popa, pero llegó el siglo XX. América Latina se convirtió en un laboratorio de todo lo que tienes que hacer si quieres que tu país se arruine. Y como os imagináis, Perú no fue la excepción. Durante años, el Estado fue incapaz de frenar a Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta que sembró el terror en todo el país. Y en lo económico, tampoco iban mejor. Atentos a cómo arrancaba el Banco Central su informe en 1990. Por tercer año consecutivo, la producción en el Perú registró una caída, con lo cual el Producto Bruto Interno por habitante descendió a un nivel similar al del año 1960. El país estaba literalmente en caída libre. La solución, apostarlo todo a unas elecciones que fueron históricas. Por un lado, un futuro Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. Por el otro, un ingeniero desconocido que apenas salía en las encuestas, Alberto Fujimori, el chino. ¿El resultado? Pues contra todo pronóstico ganó Fujimori, y con él empezó una de las décadas más polémicas de la historia del Perú. Un cambio radical del modelo económico, un ajuste tan bestia que hoy haría que Javier Milei pareciera un tibio socialdemócrata. Y sí, también una espiral de violencia estatal que culminó en un autogolpe de Estado. Hoy, Perú presume de tener la moneda más sólida de Latinoamérica y una economía en crecimiento, pero al mismo tiempo arrastra tasas de pobreza mucho más altas que varios de sus vecinos. Y es que, para bien o para mal, el Perú actual es un hijo directo del Perú de Fujimori. Así que, en Visual Economic nos hemos hecho algunas preguntas clave. ¿Cómo transformó Fujimori la economía peruana? ¿Qué hizo bien? ¿Y qué hizo mal? ¿Y qué consecuencias arrastramos hasta el día de hoy? En este vídeo te lo contamos, pero antes, con el inicio del otoño, muchos estaréis pensando en dar un paso más en vuestra formación. Quizá te atraiga la idea de comenzar una carrera universitaria relacionada con la economía, la empresa o las relaciones internacionales para impulsar tu perfil académico y profesional. La buena noticia es que hoy puedes hacerlo sin moverte de casa, con clases 100% online, horarios adaptables y en una universidad oficial española. Y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. ¿De qué forma? Pues con la Universidad de las Hespérides, una institución que combina flexibilidad con excelencia académica. Su oferta incluye grados en economía, administración de empresas o relaciones internacionales, y los profesores son docentes de primer nivel como Juan Ramón Rayo, Daniel Fernández y sí, yo mismo, porque participo en algunos de los seminarios de los grados de la universidad. Estamos ante la mejor universidad online en España especializada en el ámbito económico. Seguro que te suena porque es la misma con la que lanzamos la formación en inversión multimercado y diversificación. Todo el sistema de la universidad está pensado para facilitarte la vida. Exámenes online, clases grabadas, grupos reducidos y un trato cercano con el profesorado. Es ideal si trabajas, si quieres compaginar tus estudios con tu día a día, pero también es una fantástica oportunidad si vives en Hispanoamérica y quieres obtener un título universitario español sin tener que cambiar de país. En definitiva, la Universidad de las Hespérides hace que estudiar una carrera de calidad sea más accesible que nunca, vivas donde vivas. Además, tiene un enfoque académico que explora el papel de la libertad en el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la Universidad de las Hespérides estudiarás para ser libre de aprender a ser libre. Tienes los enlaces a los grados en la descripción y en el código QR que ves en pantalla para que te puedas informar fácilmente. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Para entender el Perú de Fujimori, primero hay que entender qué país heredó. Podríamos dedicarle un vídeo entero solo a eso. Si os interesa, ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Pero como no tenemos todo el día, vamos a ir al grano. El Perú de los años 80 era el típico cóctel latinoamericano. Nacionalizaciones por aquí, proteccionismo industrial por allá y un déficit público que oscilaba como un auténtico péndulo, entre el 2 y el 10% del PIB. ¿La solución mágica de los políticos? La de siempre, darle a la maquinita de imprimir billetes. El Estado lo controlaba casi todo. La mitad de la inversión del país, 2/3 del crédito bancario y 3/4 partes de las exportaciones. Y el resultado pues ya lo podéis imaginar, empresas improductivas, ineficiencia por todas partes y una inflación absolutamente salvaje, tan salvaje que llegó a superar el 3000% anual. Sí, lo habéis oído bien, 3000%. La moneda oficial, el INTI, no valía ni para empapelar las paredes, así que los peruanos huyeron en masa hacia el dólar. En poco tiempo, los billetes verdes del tío Sam llegaron a representar 2/3 de todo el dinero líquido en circulación. Y si te cuesta hacerte a la idea de lo que es una inflación del 3000%, te lo voy a poner fácil. Esto significa que cada año los precios se multiplicaban por 31, o dicho de otra forma, se duplicaban cada 74 días. La economía se deshacía por los cuatro costados, pero en medio de este caos apareció Fujimori.
En los años 70, Perú decidió que no le apetecía seguir creciendo. Recordad la memoria del Banco Central. En 1990 tenían el mismo PIB per cápita que hacía 30 años. El país estaba hundido y el pueblo decidió apostar por un completo outsider, Fujimori. El chino, que es su apodo, sigue siendo la figura más polémica del Perú. Pero hay una cosa que no se puede negar. La economía dio un giro de 180 grados tras su llegada. La caída económica del país se revirtió y desde entonces los herederos de los incas siguieron creciendo con fuerza. Ahora bien, el milagro económico peruano no fue para nada gratis, ni mucho menos. Cuando Fujimori llegó a la cima, no traía bajo el brazo un programa económico detallado. Más bien todo lo contrario. Tuvo hasta 3 equipos distintos de asesores económicos y todos acabaron abandonándolo por una razón u otra. Lo único que tenía claro era lo siguiente: Fujimori se oponía frontalmente a la terapia de choque que proponía su rival, Mario Vargas Llosa. Nada de recortes drásticos ni liberalizaciones a lo bestia. Las reformas sí, pero con calma, paso a paso y sobre todo sin dejar a nadie atrás. Pero sin el shock que ustedes, conciudadanos, conocieron en la primera vuelta. El problema es que una cosa es hacer campaña, pero es que otra muy distinta es gobernar. Fujimori se encontró un país en ruinas, y lo cierto es que no tenía una receta clara para sacarlo adelante. ¿Qué hizo entonces? Pues lo que haría cualquier gobernante desesperado: llamar por teléfono al FMI y al Banco Mundial. Estas instituciones sí que tenían un plan. Vaya que sí lo tenían. Perú estaba a punto de convertirse en el experimento más extremo del neoliberalismo latinoamericano. Recorte del gasto público, fin de los controles de precios, apertura comercial, liberalización financiera y, por supuesto, volver a pagar la deuda externa. Sobre el papel parecía súper sencillo. En la práctica, sería el ajuste económico más doloroso de la historia del Perú, pero Fujimori no tenía muchas alternativas, así que apretó los dientes y se puso manos a la obra. ¿Cuál fue su primera gran medida? Pues eliminar de golpe los controles de precios. Aquellos que mantenían a raya la inflación, eso sí, a costa de vaciar los supermercados y destrozar las cuentas públicas. Y así, traicionando todo lo que prometió en campaña, nació el Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. ¡Que Dios nos ayude! Así se despidió el ministro de Economía al anunciar el plan en televisión. Esto lo dice todo. Lo que vino después fue una auténtica bomba económica. De un día para otro, el combustible subió un 3000%, la luz un 500% y el agua entre un 300 y un 400%. Para que os hagáis una idea de lo que supuso, la gente reaccionó como lo haríamos todos, dándose un atracón monumental la noche anterior. Era, básicamente, su última cena. Al menos la última barata durante mucho, pero que mucho tiempo. Obviamente, el ajuste tuvo un precio. Por ejemplo, el gasto público se recortó un 30%, la economía entró en recesión y en solo un año y medio los salarios reales en Lima se redujeron a la mitad. Una auténtica sangría. Pero es que eso no era todo. El gobierno también quería normalizar relaciones con la comunidad internacional y eso, traducido en castellano, significa lo siguiente: volver a pagar la deuda externa, la que los gobiernos anteriores habían dejado colgada. El resultado: esta partida de gasto pasó del 5% al 15-20% de todos los ingresos por exportaciones y en 1997 llegó al 30%. Pero aquí la gran pregunta es: ¿consiguió Fujimori acabar con la hiperinflación? Sí, aquí no hay ninguna duda. La inflación cayó en picado coincidiendo justo con el Fujishock del año 1990. Y tened en cuenta que el eje está en escala logarítmica para que se pueda ver bien, pero en realidad el pico es muchísimo más alto de lo que aparenta. A pesar de todos los problemas, dejar de darle a la maquinita de imprimir billetes solucionó la principal preocupación de los peruanos. Ahora bien, el éxito no fue tan rotundo como podría parecer a simple vista. La inflación cayó del 25 al 5% mensual. Fue un gran logro, sí, pero un 5% al mes sigue siendo una cifra inasumible. Y el problema, amigos, fue que tuvieron que pasar varios años para que la inflación volviera a niveles normales. La Argentina de 1991, durante el plan de estabilización, y Ecuador durante la dolarización del año 2000, también vivieron un boom en la inflación, aunque eso sí, mucho menor al del Perú. Aún así, lo relevante es que estos países volvieron a niveles normales en apenas un año, mientras que Perú necesitó 4. ¿Y por qué tuvo Perú tanta dificultad para estabilizar su economía? Pues no hubo una sola razón, sino que hubo 3, y cada una con su propio lío. Primero, Fujimori era un recién llegado, un outsider, y como tal era totalmente impredecible. En un país con el tejido social al borde del colapso, esa incertidumbre política era gasolina sobre un fuego ardiente. Y no, evidentemente, el autogolpe de Estado no calmó las aguas. Puede que penséis, bueno, al menos
ahora nadie podrá frenar las reformas, pero ¿y si mañana usaba ese mismo poder para hacer lo contrario? Porque claro, una cosa es un presidente con autoridad, pero otra muy distinta, un tirano, y los mercenarios eso lo huelen a kilómetros. El segundo problema era la dolarización, porque ¿recordáis que dijimos que 2/3 del dinero líquido en Perú eran dólares? Pues bien, eso dejaba al Banco Central sin munición. Tenían que hacer política monetaria, pero no tenían dólares. Y nadie usaba el INTI, que ya valía menos que un billete del Monopoly. Así, el Banco Central no tenía la herramienta principal para controlar la economía. Y esto está muy pero que muy relacionado con el tercer obstáculo: la política monetaria. El INTI estaba muerto, así que Fujimori lanzó una nueva divisa, el nuevo sol. Y el cambio oficial era 1.000.000 de intis por cada nuevo sol. Sí, le quitó 6 ceros de un plumazo. Pero claro, cambiarle el nombre al dinero no sirve de nada si nadie confía en él. Ojalá todo fuera tan fácil como cambiar la etiqueta del precio. Por eso el gobierno tuvo que ir más allá. Redactó una nueva constitución. Pero no una al estilo latinoamericano llena de promesas vacías y de retórica populista. No, fue un texto gris, técnico y frío como el mármol, que blindaba la independencia del Banco Central y limitaba mucho la capacidad del Congreso para subir el gasto público. El resultado, un auténtico éxito. Hoy Perú sigue con ese mismo sistema y su moneda es la más estable de la región. ¿El problema? Pues que fue una estrategia demasiado lenta y en un país que se desangraba por dentro, el reloj jugaba en su contra. Además, los primeros años de política monetaria fueron un experimento algo alocado. El Banco Central intentaba controlar la inflación manipulando la cantidad de dinero que había en la economía, pero por una serie de detalles técnicos que ahora no merece la pena comentar, saber exactamente cuánto dinero hace falta en la economía es algo muy pero que muy complicado y que no se puede medir ni calcular con facilidad. Por suerte, a partir de 1993, el sistema cambió hacia uno más parecido al europeo o al estadounidense. El Banco Central se centraría en tocar el tipo de interés para mantener la inflación a raya y dejaría que el mercado se ocupara de todo lo demás, incluso de decidir la cantidad de dinero en circulación. Pues bien, durante esta segunda etapa la economía peruana se volvió mucho más predecible. El índice de volatilidad cayó en picado, fue 10 veces más bajo que en los años anteriores. ¿Y qué fue lo que ayudó a estabilizar tanto la economía? Pues atentos, porque a partir de 1996 comenzaron a llegar entradas masivas de capital extranjero, por un valor equivalente a un 80% de las exportaciones. Y claro, no es lo mismo tener 3.000 millones de dólares en reservas como en 1994 que los 9.000 millones que ya acumulaba en 1996. Pero seguro que ahora os estaréis preguntando, ¿qué hizo Perú para traer tanto dinero de repente? Pues bien, lo que muchos olvidan es que el Fujishock fue solo el principio, la punta del iceberg, porque el verdadero plan de Fujimori no era solo matar la inflación. Su verdadero objetivo era cambiar por completo el modelo económico del país, o al menos ese era el plan de los organismos internacionales que supervisaban todo ese proceso. ¿Queréis saber cómo lo hizo? Pues vamos a verlo. En su debate electoral contra Vargas Llosa, Fujimori elogió a los trabajadores del sector informal, a los que consideraba la parte más creativa del mercado laboral, los que mejor se sabían buscar la vida, vamos. Y es que el mercado laboral de Perú era bastante rígido, lo que generaba muchas ineficiencias económicas y trabajo en negro. Según el índice de flexibilidad laboral, Perú era, junto a la Argentina, el peor país latinoamericano en los años 80, y con mucha diferencia del resto. Sin embargo, Fujimori introdujo muchos más tipos de contratos, y de repente Perú se situó a la cabeza de la lista junto a países como Chile o Paraguay. No obstante, no todo fue tan bonito, porque en gran medida por culpa del Fujishock y en menor medida por la reforma laboral, el número de trabajadores subempleados se acabó disparando. Es decir, gente que trabajaba al menos 35 horas al día, pero que no llegaba ni siquiera al salario mínimo en términos reales. Ojo, el principal responsable de la crisis de los subempleados fue el gobierno anterior. Si os fijáis bien, el salto del 40 al 70% de la población activa ocurrió en el año 1989, coincidiendo con la época de la hiperinflación. Pero es cierto que el Fujishock agravó el problema y tardó muchísimos años en solucionarlo. Desde los 60, Perú apostó por una receta que en su momento parecía infalible: la sustitución de importaciones. La idea era dejar de comprar cosas del extranjero para fabricarlas dentro del país. Esto sonaba muy bien en los discursos, pero en la práctica fue un desastre. Esta estrategia fracasó allá donde se probó, pero en países pequeños como Perú fue aún peor, porque claro, un mercado pequeño, cerrado y sin competencia no da para mucha eficiencia. Por suerte, ese error no se repitió. Con Fujimori llegó la mayor apertura comercial de toda Latinoamérica. El arancel promedio se desplomó, del 66% al 16%. Y no solo eso, se eliminaron controles, licencias, tasas de exportación, vamos, auténticos muros burocráticos que muchas veces eran incluso peores que los aranceles. Y atención, lo hizo de forma unilateral. Es decir, Perú se abrió al mundo sin exigir que otros países hicieran lo mismo. Un movimiento valiente, o
o suicida, según a quien le preguntes. La cuestión es que en solo 6 años las importaciones se multiplicaron por 5 y las exportaciones crecieron al 8% anual, un punto por encima del PIB. Además, Fujimori diseñó el sistema para favorecer la inversión. Los bienes de capital pagaban aranceles más bajos que los bienes de consumo. En otras palabras, invertir salía más barato que gastar, lo que acabó impulsando mucho más el crecimiento. Por eso mismo, como os hemos contado otras veces en el canal, el IVA es un impuesto mucho más eficiente que el de la renta o el de sucesiones. Ojo, el chino no bajó los impuestos, todo lo contrario. La presión fiscal creció un par de puntos del PIB. Lo que sí que hizo fue bajar los impuestos que consideraba que eran más dañinos, como los aranceles o el impuesto de sociedades. Pero a cambio subió el IVA, introdujo un impuesto temporal al patrimonio del 1%. Y lo más importante, ¿recordáis la subida de precios del Fujishock? Pues en realidad no fue una subida 100% de precios de mercado. El gobierno también aprovechó para cobrar esos productos más caros y quedarse una parte. Pero volviendo con los aranceles, hasta ahora parece una política muy exitosa. Sin embargo, muchos autores opinan que Fujimori terminó con la industria para volver al modelo previo, basado en las exportaciones de productos agrícolas y de minerales. Ahora bien, vamos a ver si esta crítica tiene sentido. En 1995, el PIB de Perú por fin recuperó los niveles de una década atrás. Buenas noticias, ¿no? Pues ojo, el output del sector manufacturero seguía siendo un 20% más bajo. Entonces, ¿las reformas de Fujimori destruyeron la industria peruana? Pues no exactamente. Si miramos el peso del sector industrial dentro del PIB en ese mismo año, resulta que era una décima más alta de lo que era 10 años antes, y de hecho se mantuvo estable en torno al 22% durante toda esa etapa. Pero, eso sí, la industria ya no era la misma. Durante los años 80, Perú apostó por un modelo casi soviético, grandes empresas estatales diseñadas para explotar al máximo las economías de escala. ¿El problema? Pues que esas empresas no tenían competencia, estaban mal gestionadas y en muchos casos eran directamente saqueadas por los políticos. Es decir, industrias enormes, lentas y muy poco productivas. Pero con las reformas llegó el giro. Se mantuvo el peso de la industria, pero cambió radicalmente el tipo de empresas que la componían. Y para que veáis la diferencia con los datos en la mano, atentos al siguiente gráfico. La línea casi horizontal es el peso de la industria en el PIB. Lo llamativo es que este peso no cambió a pesar de que la industria empleaba a un 40% más de gente durante finales de los años 80 si lo comparamos con la segunda mitad del fujimorismo. Es decir, que en cierto sentido sí que hubo desindustrialización. La industria ofrecía muchos menos puestos de trabajo. No obstante, la productividad laboral se disparó, compensando la pérdida de trabajadores. 1996 era más del doble de lo que tenía la industria peruana en 1965. Otro dato curioso, el crecimiento económico no se quedó solo en Lima. Antes de Fujimori, Lima y Callao concentraban el 48% del PIB, pero después de las reformas esa cifra bajó al 44%. Vale, 4 puntos no suenan a revolución, pero en comparación con otros casos como Chile, donde las desigualdades regionales se dispararon, el contraste es bastante interesante. Pero es que aún hay más. A pesar de que muchos trabajadores pasaron de grandes empresas a empresas pequeñas, la productividad industrial aumentó. Sí, lo normal es que las grandes empresas sean más eficientes, pero en el Perú de los 80 eran más bien un lastre. En 1984, las empresas con más de 100 empleados daban trabajo al 37% de la población. En 1993 ese porcentaje cayó al 25%. ¿Y aún así subió la productividad? Exacto, ya os lo hemos dicho. Las megacorporaciones estatales eran ineficientes, politizadas y muchas veces un pozo sin fondo. Allí está el caso de Hierros Perú. Tras su privatización y venta al consorcio chino, la producción de hierro aumentó un 50%. Ojo, no de la empresa, sino de todo el país. Y esto nos lleva al siguiente pilar de las reformas de Fujimori, las privatizaciones. Antes de su llegada, el Estado controlaba el 50% del sector minero. Después de las reformas, menos del 2%. En total, el Estado recaudó el equivalente al 14% del PIB gracias a esas ventas. Y además obtuvo otro 11% del PIB en compromisos de inversión. El gobierno de Fujimori decía algo así como: si quieres nuestras empresas, todas tuyas, pero primero invierte en el país. Curiosamente, el sector que más inversión atrajo fueron las telecomunicaciones, y el gran ganador de todo este proceso fue la española Telefónica, lo que hoy conocemos como Movistar. Pero dejando esta anécdota de lado, ya que hemos hablado de la industria y privatizaciones, es momento de mirar al otro lado del país, al mundo rural. El Fujishock fue durísimo. Y si alguien lo sufrió especialmente, fue el mundo rural. Y es que el ajuste se hizo a pelo, sin anestesia, ni subsidios ni ayudas públicas. Nada. Un error de bulto que el gobierno intentó corregir tarde, en los años siguientes. Para que os hagáis una idea, el gasto en asistencia social pasó del 2% al 8% del presupuesto en 1995. Suena bien, pero aquí hay truco, porque eso solo mide los gastos directos. Antes, la principal forma de ayuda eran las empresas públicas que regalaban agua, luz y combustible a precio simbólico. ¿Y qué hizo Fujimori?
pues cerrarlas o privatizarlas lo antes posible. El resultado, una pobreza estructural que no bajaba del 50%, especialmente en las zonas rurales. Por comparar, con la misma metodología, México rondaba el 30% y Argentina apenas el 10%. Fujimori intentó compensar esto con más gasto en educación, pero sinceramente no fue suficiente. Ahora bien, no todo en el campo fue un desastre. Una de las reformas clave fue legalizar el tamaño máximo de las tierras que podía poseer una persona o empresa. Así, si alguien era más eficiente que el resto, podía comprarles la tierra y sacarle más provecho. Curiosamente, a pesar de esto, el campo se volvió más igualitario. El índice de Gini de ingresos cayó del 45 a 38 puntos entre 1985 y 1994, y si lo medimos por consumo de proteínas, la desigualdad bajó de 45 a 32 puntos. Además, se permitió a las comunidades campesinas vender sus tierras, algo que antes estaba prohibido por la Constitución del 79, y esto permitió a muchas familias rurales emigrar a la ciudad con un colchón económico. Porque sí, la Constitución de 1979 prohibía a ciertas comunidades vender sus propiedades. Yo qué sé, cosas de Latinoamérica. No obstante, está claro que el campo no fue la prioridad del gobierno de Fujimori. La inversión en este sector se mantuvo prácticamente constante, mientras que en otros sectores se multiplicó por 5. Ahora bien, también faltó inversión en otros aspectos como infraestructura crítica, como carreteras o hub logísticos. Inversión pública que luego podría haber generado un montón de inversión privada. Pero amigos, tened en cuenta una cosa, el sector agrícola y el mundo rural no son necesariamente sinónimos. Es más, el 50% de los ingresos de la gente del mundo rural no tenía nada que ver con cultivos ni con animales. Y el problema es que no entender esto supuso uno de los mayores fallos de Fujimori, porque ¿recordáis que el chino bajó radicalmente los aranceles? Pues bien, hizo una excepción con los productos agropecuarios que producían los peruanos del mundo rural. Su idea, claro, era que estos aranceles les permitieran vender sus productos más caros. El problema: una parte nada despreciable de los costos de esta política la pagan los consumidores más pobres, mientras que las rentas que la política genera son capturadas por los circuitos comerciales, debido a la ineficiencia y el bajo nivel de competencia existente en la comercialización, y por los que supuestamente deberían ser los beneficiarios de la política, los productores agrarios más pobres. El mundo rural en Perú era mucho más diverso de lo que podía parecer, pero el gobierno lo trató como un bloque homogéneo, y la política terminó siendo un auténtico desastre. Y no fue el único error grave. Ya os hemos contado que Fujimori cerró muchísimas empresas públicas, y en general eso funcionó, pero también cerró los bancos públicos que daban crédito al campo, esperando que el sector privado tomara el relevo. ¿El problema? Pues que no lo hizo, y el crédito se desplomó. ¿La solución del gobierno? Crear un sistema de cajas rurales, una especie de mini bancos públicos, pero con pocos recursos, poca experiencia y muy poca presencia. Solo 18 en todo el país. Vamos, que al final terminaron desperdiciando todo el dinero público que recibían y no sirvió para aumentar el crédito productivo en el mundo rural. Con todo esto que os hemos contado, ya podéis haceros una idea bastante clara de cómo Fujimori cambió la economía del Perú, pero ahora viene lo más importante. Porque sí, en un país normal la clave sería la política monetaria, el mercado laboral o, no sé, las reformas fiscales. Pero Perú, amigos, no era un país normal. A una hiperinflación del 3000% había que sumarle dos monstruos todavía más peligrosos: el terrorismo y el narcotráfico. Se ha estimado que el total de daños infligidos por Sendero Luminoso y EMRTA, en términos de destrucción de la infraestructura productiva del país, ascendió a por lo menos 18.000 millones de dólares durante el periodo 1980 a 1990. Para que os hagáis una idea del impacto del terrorismo, solo en costes de seguridad, Perú dejó un tercio de toda la inversión en capital durante esa década, pero el mayor daño no fue ese. El verdadero drama fue la fuga de talento. El terrorismo empujó a todos los que podían permitírselo a huir, ya fuera a las ciudades o directamente fuera del país. Entre 1985 y 1968, 155.000 peruanos emigraron, la mayoría adultos jóvenes y cualificados. Por supuesto, el terrorismo no fue el único factor, pero sí que fue clave. Y junto al terrorismo llegó su socio perfecto, el narcotráfico, especialmente el de la cocaína. Poca broma, en 1991 la cocaína representaba el 3% del PIB peruano, con un valor de 1.600 millones de dólares. Y si sois de los que opinan que, bueno, el dinero es dinero independientemente de dónde venga, pues no, porque por cada dólar que entraba por la coca se estima que la economía sufría el doble de daños colaterales: violencia, corrupción, zonas enteras colapsadas, contaminación del entorno y, para colmo, buena parte de ese dinero no circulaba en la economía, sino que financiaba a los terroristas. Estamos hablando de un coste total equivalente a casi la mitad de toda la recaudación fiscal, una auténtica locura. Aquí, Fujimori fue clave para acabar con Sendero Luminoso. Cuando llegó, la organización ya estaba debilitada, pero su captura del líder, Abimael Guzmán,
no confundir con el Chapo Guzmán, fue un golpe final decisivo. Eso sí, los métodos que usó no fueron precisamente éticos. ¿Y la cocaína? Pues a corto plazo el gobierno logró reducir fuertemente la producción, pero a largo plazo el éxito fue más discutible. Hoy Perú sigue siendo uno de los principales productores del mundo. En resumen, Fujimori aplicó un shock muy duro, quizá demasiado duro para lo lento que fue el proceso de desinflación una vez superada la crisis. Pero después del Fujishock, la economía siguió creciendo gracias a 4 factores clave. Primero, un mercado laboral más flexible. Segundo, empresas abiertas al comercio internacional. Tercero, una industria que sacudió décadas de lastre. Y por supuesto, gracias a que la Constitución brindaba la independencia del Banco Central. Además, Perú recibió una avalancha de inversión, tanto privada, por las privatizaciones, como de organismos internacionales. Y aunque al principio pagar la deuda fue un golpe durísimo, a largo plazo esa normalización financiera dio sus frutos. Entre 2005 y 2014, Perú fue el segundo país de toda Hispanoamérica con mayor crecimiento económico, solo por detrás de Panamá. Además, consiguió crecer mientras mantenía a raya la inflación gracias al nuevo sol, que ahora se le llama simplemente sol, la mejor moneda de Latinoamérica. En general, estas políticas fueron positivas, y ahí están los datos de crecimiento económico, pero el balance en el campo tiene muchos más claros y oscuros. Las exportaciones crecieron y el campo se volvió más productivo, pero la pobreza rural siguió muy alta, y el gobierno no supo combatirla eficazmente. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Cuál es vuestro balance general del modelo económico de Alberto Fujimori? ¿Creéis que el Fujishock podría haberse hecho mejor o hacía falta ser tan duro? ¿Y qué opináis del resto de reformas estructurales? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.